¿Sabías que originalmente el doblaje de Shrek tenía que haber sido interpretado por un Star Talent de gran nivel? Así como en Estados Unidos Eddie Murphy con Burro y Mike Myers con Shrek, para la versión latina se buscaba que fuesen Star Talents quienes interpretasen a los dos personajes principales. Irónicamente, el protagonista fue interpretado por un actor de doblaje, los cuales en aquella época no tenían tanto reconocimiento, y el coprotagonista por Eugenio Derbez, un Star Talent de talla internacional. Y si quieres conocer más detalles de esto, prepárate porque yo soy Drakio y hoy vamos a ver la historia del doblaje latino de Shrek. En 2001, DreamWorks estaba lista para llevar a la pantalla grande una película llamada Shrek. La primera voz oficial de Shrek en la versión en inglés fue Chris Farley, quien habría grabado gran parte de los diálogos pero nunca llegó a completarlo debido a su fallecimiento en 1997. Mike Myers tomaría el personaje donde pidió reescribir varias cosas de la cinta, lo cual derivó en la película que actualmente conocemos. People see me and they go, "Ah! Help! A big, stupid, stinky, smelly, ugly ogre!" And they judge me before they even know me. People take one look at me and go, "Ah, help, run! A big, stupid, ugly ogre." They judge me before they even know me. Janeane Garofalo era la encargada de dar voz a Fiona, pero por alguna extraña razón DreamWorks decidió prescindir de ella y nunca se le aclaró el porqué. A pesar de haber grabado casi todos sus diálogos, Cameron Diaz tomaría el personaje de Fiona. A little unorthodox, I'll admit, but thy deed is great, and thine heart is pure. I am eternally in your debt. Por último, Burro tendría que haber sido interpretado por Steve Martins, pues el propio Steven Spielberg, uno de los fundadores de DreamWorks, era muy amigo de Martin y lo quería para interpretar al personaje de Burro. Por diferentes circunstancias, el personaje terminó en manos de Eddie Murphy. My God, you ate the princess! Can you hear me? Donkey! Listen, keep breathing! No! I'll get you out of there! Shrek! 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 Como puedes ver, la versión anglosajona se compone de grandes talentos y famosos como lo son Mike Myers, Eddie Murphy y Cameron Diaz. Algo así era lo que DreamWorks quería para la distribución de la cinta en otros idiomas. Por ejemplo, para España se llamó a Juan Muñoz, actor, humorista y director de cine, para hacer la voz de Shrek, y para la voz de Burro, o en este caso Asno, como fue doblado en España, se llamó a José Mota, humorista, actor y actor de doblaje conocido por formar el dúo cómico con Juan Muñoz llamado Cruz y Raya. Al final, estos dos siendo conocidos en sus medios. Mira, el parking de Lancelot. Y ahí lo tienes, ahí está Duloc. Ogro de poca fe. ¿A ti te parece que tendrá algún tipo de complejo? Ahora, para Latinoamérica se buscó hacer exactamente lo mismo, buscar algún actor, humorista, comediante, presentador o alguien relevante en el medio. Obviamente esto lo hacen con la intención de vender más. El problema viene que en Latam ocurrió algo diferente a Estados Unidos y España. Cuando la cinta llegó para ser doblada en México, se tomó a Grabaciones y Doblajes S.A. como estudio de doblaje encargado de la cinta y a Germán López, que en paz descanse, como director de doblaje. La primera petición para la película era que fuese un Star Talent el encargado de dar voz a Shrek, por lo cual se hizo un extenso casting con la intención de encontrar al indicado. Algunos de los que tomaron en cuenta para el papel fueron Adal Ramones, quien ya había hecho un gran trabajo en el doblaje de Stuart Little de 1999, el Loco Valdés y Rafael Inclán. Curiosamente, este último era primo de Alfonso Obregón, la persona que se convertiría en la voz de Shrek. Luego de hacer casting tras casting, realmente no llegaban a la voz indicada para el personaje. Ahí el director de doblaje Germán López comentó que tenía a alguien en mente y que podría hacerlo excelente. Se trataba de Alfonso Obregón, por lo cual rápidamente lo llamó para hacer casting. En ese momento DreamWorks quedó encantado. El problema venía ahora con ¿quién es Alfonso Obregón? ¿Es famoso? ¿Es figura pública? A lo que Germán responde, no, es un actor de doblaje. Ahí el cliente quedó indeciso. Alfonso lo hizo increíble y era lo que querían para el personaje, pero no era un Star Talent. Ellos querían a alguien que ayude a vender la película. Recordemos que venían de Ants, El Príncipe de Egipto, El Camino hacia el Dorado y Pollitos en Fuga, películas muy buenas que terminaron rindiendo en positivo, a excepción de Camino hacia el Dorado, pero necesitaban una película que fuese un boom, y Shrek tenía pinta de ser esa película. Por eso es que querían cubrir cada detalle posible para maximizar el resultado en taquilla. DreamWorks, a pesar de quedar encantado con la voz de Alfonso, optó por seguir haciendo casting para encontrar un Star Talent, pero de todas maneras aún mantenían sobre la mesa a Alfonso. Era una indecisión total por parte de DreamWorks porque por una parte nos encantó Alfonso y por otra no es un Star Talent, pero lo hizo excelente. Sin embargo, necesitamos a alguien que nos ayude a vender la cinta, pero tampoco podemos
podemos seleccionar un famoso si sentimos que no da para el personaje. Y el dilema seguía y seguía. Al final continuaban llamando a Alfonso para hacer casting de Shrek para ver hasta dónde podía con el personaje y poco a poco se iban convenciendo de que era el indicado. Finalmente DreamWorks decidió optar por Alfonso como protagónico y curiosamente su coprotagonista, es decir Burro, iba a ser interpretado por Javier Rivero, quien ya había doblado a Eddie Murphy en cintas anteriores, además de ser seleccionado previamente en casting. El problema viene que DreamWorks quería sí o sí un Star Talent en la cinta. Como Shrek iba a ser doblado por un actor de doblaje, al menos el coprotagonista tendría que ser un Star Talent. Ahí fue donde se llegó a Eugenio Derbez, quien ya había hecho doblajes anteriormente. El problema está que Eugenio estaba a punto de rechazar la oferta debido a que lastimosamente el doblaje era una profesión muy infravalorada y poco remunerada. Para fortuna de todos, Derbez terminó aceptando el trabajo y prestando su voz a Burro. ¡Ay! ¡Esto es Duloc! Te dije que sabía. ¿Y el tamaño será para compensar algún otro complejo? Eugenio pidió a DreamWorks un par de libertades creativas sobre su personaje. Jeffrey Katzenberg, quien era socio fundador y presidente de DreamWorks, decidió darle esas libertades siempre y cuando los cambios que realicen en el script lleven la firma legal de Eugenio. Es decir, Eugenio se hacía responsable por cualquier tema legal del doblaje que él o su equipo tocaran. Esto le pasó factura en la segunda película y tengo un short donde explico a detalle la demanda que recibió por si lo quieres ver. Más adelante también hablaremos del doblaje de Shrek 2. El último talento del grupo fue Dulce Guerrero, quien interpretó a la princesa Fiona. Muy poco ortodoxo, diría, pero vuestra hazaña fue grandiosa, vuestro corazón muy noble. Ahora estoy en deuda con vos. En la traducción de la cinta estuvo Nora Gutiérrez y en la adaptación estuvo Eugenio Derbez y Gus Rodríguez, que en paz descanse, uno de los mejores y más veteranos escritores de Eugenio. Esto le dio la oportunidad de que el doblaje de Burro sea más coloquial y con mucho más albures, como lo dice el propio Eugenio, un burro mexicano. Cada vez que me daban para un doblaje, yo estaba de necio, déjame por favor, déjame cambiarle, déjame meter un chiste, déjame. No. Y cuando llega Shrek, Katzenberg me da chance de meterle mano al script. Se logra un proyecto tan lindo como es Shrek, en donde el burro, pues es un burro mexicano que tiene un modismo mexicano y que habla como hablan los burros. De hecho, a lo largo de la cinta, Burro llega a decir frases de personajes del propio Eugenio, como ¿Alguien? Yo sé. Pregúntame. O enviarnos cartitas. Me encanta recibir cartitas y que me digas, animalito de la creación, eres mío, nunca cambies. Además, no sé a qué horas vas por el pan. Se me fue el aire. Fue horrible. Y lo curioso es que esta idea de agregar las frases no fue propia de Eugenio ni su equipo, sino de Germán López, el director de la cinta. La idea que tenía era dejar un sello característico en el personaje y que las personas supieran que Burro era doblado por Eugenio, y qué mejor que hacerlo con frases propias de sus personajes. Afortunadamente, tanto Eugenio como su equipo lograron adaptar el script de todos los personajes de la cinta y no solo de Burro, de esta manera tropicalizando un poco la película. Cuando Jeffrey Katzenberg, el presidente de DreamWorks en aquella época, fue al cine a ver Shrek en español, no entendió mucho, pero se quedó sorprendido porque, a palabras de él, notó que las personas que miraban la cinta en español se reían más y se la pasaban mejor que las personas que la miraban en su versión anglosajona. Y es que Katzenberg llegó a reconocer el gran trabajo hecho por Eugenio y su equipo en lo que se refiere a la adaptación del script, llamándolo la mejor adaptación que había escuchado en 25 años que llevaba trabajando en el cine. Y creo que hasta el mismo director de la película, no sé si es Katzenberg o quién es, Katzenberg, sí. Que decía, es que es mejor ver, o sea, veo que la gente se ríe más en español que en inglés, ¿no? Y todos los chistes y el me aburro y no, y el... Shrek a día de hoy es un personaje reconocido a nivel mundial, un trabajo maravilloso con otro enfoque del mundo mágico y cuentos de hadas, pero lo que le da el plus y el toque es la adaptación y el doblaje realizado en México. Si te gusta esta franquicia y quieres ver más videos así, no te olvides de darle like y suscribirte, que te cuesta mucho y no me ayuda nada. En los comentarios me puedes dejar peticiones para más videos.